Buenas noches, mi nombre es Ana Yancy Oviedo y este es un diario de clase presentado en cumplimiento parcial de los objetivos de la clase de introducción a la pedagogía. Vamos a empezar con nuestra ruta de aprendizaje, todos aquellos contenidos, habilidades y objetivos desarrollados en el transcurso de este cuatrimestre. Tenemos 4 módulos divididos en diferentes temas cada uno, como pueden notar. Tenemos aquí un módulo en donde tenemos los temas de pedagogía como ciencia, el vínculo pedagógico, el planeamiento y los principios pedagógicos. Un segundo módulo en el que estudiamos la ciencia que estudia la educación y vimos el tema de la pedagogía del amor y también todo lo que implica con la práctica pedagógica docente. Como módulo número 3, vimos un módulo de cuáles son las diferencias entre la pedagogía de la escuela tradicional versus la escuela nueva o escuela activa, como también se conoce. Y la pedagogía como ciencia integradora y la pedagogía como ciencia transformadora. Por último, en el módulo número 4, vimos la pedagogía de la ternura, la organización del sistema educativo, la transformación curricular y la pedagogía y la didáctica. Muy bien. ¿Qué es la pedagogía como ciencia? ¿Es la pedagogía una ciencia? Pues sí, y es el conjunto de saberes que orientan hacia el bienestar de la educación. Pero ¿será que todos los educadores son pedagogos? No necesariamente, porque un pedagogo es aquella persona que va a estar al servicio del estudiante. Es aquella persona que orienta al estudiante, que organiza el ámbito escolar con programas, con metodologías. Es una persona que se asesora, que se actualiza, que elabora terapias específicas para los grupos de estudiantes y desarrolla técnicas de estudio individualizadas para aquellos estudiantes que así lo requieren. Por eso es que los elementos fundamentales para el proceso educativo son el alumno, el profesor, los objetivos del aprendizaje, los contenidos, veamos que aparece de número 4, no aparece de primero, no es lo más importante en el proceso de aprendizaje, qué es lo que vamos a enseñar. Hay otras cosas que van primero. También la metodología de enseñanza, cómo vamos a enseñar, porque no es lo mismo que yo enseñe a que la otra persona aprenda. Y por último, el entorno social, cultural y económico en el que se desarrolla el proceso educativo. No es lo mismo enseñar en diferentes partes del país. Por eso la pedagogía debe adaptarse de acuerdo al centro educativo, de acuerdo al grupo de estudiantes a los cuales se quiere enseñar. Y el vínculo pedagógico que se establezca con los estudiantes es tan importante porque nos va a permitir amar a ese estudiante, enseñarle a ese estudiante de la forma que él necesita aprender y no necesariamente de la forma en la que yo quiero enseñar o la forma en la que para mí es más fácil enseñar, sino que ese estudiante va a aprender pausadamente, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus necesidades. Y es ese docente empático, capaz de ponerse en los zapatos de ese estudiante y el que va a lograr el desafío y el proceso de aprendizaje en ese niño. Según Badenas y Posé del 2016, dice que el vínculo pedagógico es ayudar a nuestros hijos y alumnos a construirse ellos mismos, a potenciar y desarrollar lo mejor de sí mismos, es enseñarles a tomar decisiones racionales y prudentes y a orientar su vida en el beneficio propio y de los demás, en vistas de una felicidad verdadera. Porque estamos educando seres integrales, no estamos educando solamente un profesional para un futuro, un padre de familia, un proveedor, una mujer que va a tener hijos. Vamos a educar a esa persona integral que lo que vamos a aprender, que lo que va a aprender se lo vamos a enseñar para toda la vida. Y es por eso que el proceso de aprendizaje debe ser claramente estructurado y es muy importante el planeamiento. Hay docentes que escatiman en el planeamiento, ven el planeamiento como algo aburrido, tedioso, un documento que tal vez su superior inmediato tal vez ni va a revisar, pero es que el planeamiento es para mí, para evaluar mi proceso de aula, es la dirección que va a tomar ese proceso educativo. Es la forma como yo a la postre voy a evaluar si ese estudiante realmente aprendió lo que yo le quise enseñar.
Y esa medición de logros, de habilidades, de competencias, de objetivos, depende de la estrategia metodológica que la institución donde yo trabajo me plantee, se hace en un plan, en una carta de trabajo que yo voy a seguir y voy a medir a través de ella tanto los logros de los estudiantes como mis logros como profesional. Entonces, en este caso, vamos a realizar un planeamiento basado en objetivos, habilidades y contenidos. Aunque la nueva transformación curricular del Ministerio de Educación Pública me pide planear a través de habilidades, indicadores, metas y tareas o actividades, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a planear de las dos formas, porque así no importa el centro educativo donde lleguemos a trabajar, vamos a poder ajustar nuestros contenidos al método educativo o a la estrategia metodológica que ese centro educativo imparte. Y al final saber cómo tengo que evaluar a ese estudiante en función de la estrategia metodológica institucional. Los objetivos son los que me van a aportar la claridad de qué es lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Con qué? Con el contenido. Que el contenido es lo que el estudiante debe aprender a través de las actividades, las tareas que voy a desarrollar. Es aquí entonces donde vienen los principios pedagógicos. ¿Cuáles son los principios pedagógicos? Los principios pedagógicos son institucionales. Si bien es cierto, yo como docente tengo actividades, tengo tareas, tengo criterios de evaluación que voy a aplicar a mi grupo de estudiantes, los principios pedagógicos me los da la institución donde yo trabajo y son las pautas a seguir para desarrollar un currículum. Costa Rica es un país muy bendecido porque el Ministerio de Educación Pública nos da en la mayoría de los casos y en la mayoría de las materias un currículum que seguir, un planeamiento básico, sea por objetivos o sea por habilidades y competencias. Quiero enseñarles esto que tengo yo aquí. Vean, es una ruleta, me tapa la cara, pero es un momentito, es una ruleta. Y en esta ruleta yo tengo aquí todas las dimensiones del conocimiento con las respectivas habilidades y conforme yo voy girando la ruleta me van apareciendo los indicadores. Y esto es lo que ya viene en el planeamiento que me da el Ministerio de Educación Pública. Lo único que yo tengo que hacer es, de acuerdo a la habilidad que yo quiero desarrollar, a través de los indicadores que me van a dar el nivel de logro de aprendizaje de ese estudiante, desarrollar las tareas y las habilidades que espero de ese muchacho. Los principios pedagógicos van a ser entonces, como dice el texto, aquellas pautas a seguir para desarrollar el currículum y poder transformarlo en lecciones diarias, agradables, sencillas, precisas, de las que tanto el docente como el estudiante deben aprender a sacar el mejor provecho al tiempo lectivo y de estudio. El objetivo de la pedagogía es el acto educativo. Pero, ¿qué es el acto educativo o qué implica el acto educativo? Saber disciplinar, ¿qué es lo que sé? De acuerdo a un currículo, de acuerdo a un contenido de ciencias, de estudios sociales, de inglés, de matemática, de informática, de música, ¿qué es lo que yo sé de ese tema? Además de eso, ¿qué es lo que tengo que enseñar de ese tema? ¿Por qué? Porque el saber pedagógico va a implicar cómo comunicar lo que yo sé. Y me llama mucho la atención un video que vimos en la clase de didáctica de una historia de un señor que le enseñó a ladrar al perro. Él le enseñó a ladrar al perro, que el perro no aprendiera, ese era asunto de él. Pero para nosotros no puede ser así, porque no somos meros transmisores del aprendizaje. El aprendizaje del estudiante se va a evaluar en sus logros, en sus habilidades adquiridas, en sus procesos educativos, en la capacidad que él adquiera de sus procesos de autorregulación. Y el saber pedagógico que me corresponde a mí como docente es poder transmitirle a él esa información y que él la aprenda. Que es entonces la transformación que tenemos al saber exactamente ahora qué es lo que sabemos, valga la redundancia. En la práctica pedagógica docente tenemos que es la aplicación de la práctica pedagógica y se establece en la escolarización.
Es allí donde se pone en práctica los conocimientos para impartir el currículo de forma tal que se establezca un proceso de aprendizaje adecuado para el aprendizaje para la vida. No es un aprendizaje para una prueba, no es un aprendizaje para un examen, para una evaluación, para un proyecto, para un año. Es un aprendizaje que debe quedar impregnado en el estudiante, como a través de la asociación, a través del juego de roles, depende cuál sea la técnica que nosotros utilicemos en nuestra práctica pedagógica docente. Y nos lo enseñan cuando salimos de la universidad. Cuando salimos de la universidad somos los mejores profesores del mundo, pero cuando llegamos al aula nos damos cuenta que no, porque la práctica pedagógica docente se desarrolla únicamente en el proceso de aula, cuando nos enfrentamos a un grupo, a otro grupo, a otro grupo, aunque tengamos que enseñarles los mismos contenidos, aunque sea el mismo nivel, todos tienen necesidades diferentes. La práctica pedagógica solo nos la da la experiencia a través de los años. Y ojalá que conforme vayan pasando los años, seamos mejores pedagogos cada vez. Esta película me encantó, me hizo llorar, me hizo vibrar, me hizo abrazar a mi hija y amarla más de lo que ya la amo, porque entendí que el amor es la clave del aprendizaje. Porque no hay aprendizaje sin amor, no hay aprendizaje sin emoción, no hay aprendizaje sin una conexión emocional. Y cuando yo reconozco y acepto al estudiante como es y le enseño a cómo él necesita aprender y no a cómo yo quiero enseñarle, entonces es cuando a través de la función docente permitimos no perder de vista aquellos detalles que son básicos, que son importantes, cómo tratar a ese estudiante que viene sin dormir, cómo tratar a ese estudiante que viene con problemas en su casa o que viene con hambre. ¿Por qué? Porque somos seres humanos emocionales y esta pandemia nos ha demostrado lo mucho que nos necesitamos. Este encierro nos ha afectado mucho emocionalmente y es a través de la pedagogía del amor como vamos a tocar el corazón de nuestros estudiantes. Pedagogía tradicional versus escuela nueva. ¿Qué hacíamos antes que debemos ahora hacer diferente? ¿Qué hacíamos antes que debemos ahora mejorar? Y es que no es que lo hiciéramos mal, o tal vez no del todo, pero teníamos un mercado meta diferente. Ahora tenemos chicos súper conectados. Tenemos una generación alfa que son nativos digitales. Tenemos un sistema constructivista que nos ayuda a preparar a los estudiantes para la vida en ese proceso de aprendizaje que ellos tienen. Y tenemos como meta el 2030 para construir esos seres humanos que ya para el 2030 van a estar integrados a la fuerza laboral de este país, que van a tener sus propias familias, sus propios sueños, sus propias expectativas, su propio estilo de vida. Este es el momento en el que necesitamos construir en ellos lo que necesitamos. Así que tenemos aquí una tablita, resumen, de cuáles son las diferencias entre la escuela tradicional que practicábamos, que practicaron en nosotros. Y es la parte tal vez que más nos está costando porque tenemos que enseñar de una forma en la que no aprendimos, donde nos enseñaron a copie lo que está en la pizarra, preguntas de selección única, y ahora vamos a trabajar un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en asociación, que nos va a permitir a través de la escuela activa integrar en el estudiante habilidades integrales, como dice esta ruletita que tengo aquí. Estas habilidades me van a permitir a mí dimensionar qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda. Muy bien. La pedagogía como ciencia integradora. La pedagogía no está sola en la educación. Si bien es cierto, es un pilar fundamental de la educación, se nutre de otras ciencias, como lo son la filosofía de la educación, la antropología de la educación, la sociología de la educación. ¿Por qué? Porque estamos creando seres humanos con cultura, con emociones, con valores, para lanzarlos a una sociedad
que estará preparada para recibirlos. Por eso la sociología de la educación es tan importante. La psicología de la educación, la andragogía, la economía de la educación, la didáctica. No es solo lo que enseñamos, sino cómo lo enseñamos. Y la integración de las tecnologías educativas a través de la tecnología de la información y la comunicación, que como decía ahora, tenemos chicos que saben más de tecnología que nosotros y debemos explotar esas capacidades que ellos tienen. Muy bien, la pedagogía transformadora. La puse en un cuadro resumen porque es bastante la pedagogía transformadora. La pedagogía transformadora de esa escuela nueva, de esa escuela activa que tenemos ahora, donde tenemos número uno, ¿quién tiene el poder? ¿Quién es el que manda en la clase? ¿Es el docente o son los estudiantes? ¿O son ambos? Donde la autoridad se comparte, los conocimientos se comparten, donde pasamos del autoritarismo docente a la democracia en el aula, donde permitimos que los estudiantes se expresen, donde les escuchamos, donde analizamos las cosas que son importantes para ellos y les enseñamos lo que quieren aprender de la forma como lo quieren aprender. Entonces, si usted necesita que los estudiantes aprendan sobre los volcanes de Costa Rica, ya no le va a enseñar las cordilleras en orden, el nombre de los volcanes en orden, eso está en internet. ¿Cómo se los vamos a enseñar? Le vamos a trasladar el poder a los estudiantes de aprenderlo como ellos quieran aprenderlo. Lo invisible, ¿qué es lo invisible? Bueno, pasar de lo automático a lo reflexivo. Esos procesos de autorregulación que vamos a generar en los estudiantes, en donde ellos van a aprender a desarrollar habilidades de comunicación, de colaboración, de apropiación de tecnologías digitales, de pensamiento sistémico, de pensamiento crítico, de resolución de problemas. ¿Cómo lo vamos a aprender? A través de los indicadores de logro que nos presenta el Ministerio de Educación Pública en esta transformación curricular. El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo van a permitir que el aprendizaje no esté encerrado en las 4 paredes del aula ni en los 40 minutos que dura una lección. El aprendizaje va a ser para siempre, por siempre, en todo momento, en cualquier momento que el estudiante necesite acceso a una información, la tiene a través de su teléfono, a través de su tablet, de su computador. ¿Y en qué momento? Cuando quiera, cuando necesite. Por último, la información y el conocimiento, que es que vamos a pasar de un alumno que solamente recibe, guarda información, a un alumno que produce, a un alumno que genera contenido, a un alumno que comunica, que crea blogs, que crea escritorios virtuales, que crea infografías, que crea videos, que se expresa y que se comunica. Muy bien. La instrucción de la práctica pedagógica y la didáctica. Los docentes tienen la oportunidad de mostrar su buena instrucción pedagógica todos los días en sus lecciones. Lo demuestran al hacer uso del dominio de sus contenidos, tan feo que es tener un profesor que no sabe lo que está enseñando, ¿verdad? Bueno, tener buen dominio de los contenidos, las metodologías de la enseñanza, prestando una preocupación permanente por su desarrollo profesional. La buena instrucción se nota en aquel docente que es exigente con sus estudiantes, como consigo mismo, orientándolos y orientándose en la búsqueda de la excelencia. Este profesional en docencia tiene una reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica y aspectos que debe omitir o mejorar en la misma. También este docente se da a la tarea de construir relaciones profesionales y de equipo con sus colegas cercanos. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo educativo y porque tenemos un método educativo institucional en el que todos los profesores trabajamos bajo un mismo sistema, nos capacitamos, compartimos conocimientos, compartimos actividades que adecuamos a nuestro proceso de aula. Pero al final estamos todos trabajando igual. ¿Qué pasa en los colegios donde hay un profesor que es el bueno, que es el pura vida, que es el amiguis, que es el compis,
Y hay otra profesora que es la bruja, la loca, la fea, la mala, porque este profesor sí y aquella no. Porque este sí nos deja, porque con este sí podemos y porque con aquel no. La relación profesional que vamos a construir con nuestros compañeros de trabajo es sumamente importante, pero es muy difícil de construir si no existe un modelo pedagógico, si no existe una estrategia, si no existe un planeamiento estandarizado institucional. La pedagogía de la ternura. La pedagogía de la ternura habla sobre la pedagogía de la humanidad, de ser empáticos con la condición de vida de los demás y de los factores que ese ser humano sea lo que es y actúe de la forma como lo hace, de acuerdo a la forma como se ha forjado. ¿Por qué las personas actúan como actúan? ¿Por qué aprenden como aprenden? Y mi enfoque personal a este trabajo fue con respecto a cómo trató Jesús a las demás personas. Era el maestro de los maestros, era el rabino de los rabinos, y enseñaba a todos con amor. Corregía cuando había que corregir, pero con amor, dando a todos igualdad de oportunidades, dando a todos respeto, no juzgando por qué traían a esa mujer ahí arrastrada, por qué la iban a apedrear. No, él no la juzgó, él la amó y la perdonó. ¿Cómo vamos nosotros a juzgar a un estudiante? ¿Cómo vamos nosotros a juzgar a un compañero de trabajo que tal vez está pasando por una situación tan difícil? Y nosotros somos ese ser que vamos a estar ahí con ellos. La organización del sistema educativo. Bueno, la organización del sistema educativo ha cambiado con los siglos. ¿Por qué? Porque le hemos legado a la escuela el rol que antes solo se hacía en la casa. Normalmente el niño aprendía la lengua materna, los valores, las costumbres de su casa, la cultura de su casa, y cuando era hora de que se convirtiera en profesional, normalmente adquiría, si era un varón, la profesión de su papá y si era una niña, el rol de ama de casa. Pero ahora tenemos la educación formal a la que prácticamente en todos los países del mundo los niños en mayor o menor grado tienen acceso, que es la escolarización, lo que aprendemos en la escuela. También tenemos la educación no formal, que es aquella educación que nos va a permitir desarrollar otro tipo de habilidades, promover aprendizajes con grupos o con pares cuyos intereses sean parecidos a los nuestros, aprender un instrumento musical, aprender una destreza activa o académica, ¿por qué no? Un juego, un club, etcétera, etcétera. Y la educación informal, lo que hablábamos al principio, lo que se aprende en la casa y también lo que se aprende en la calle. Entonces, cuando dejamos a nuestros hijos salir a la calle, ¿qué están aprendiendo? Voy a ir con mis amigos. ¿A qué? ¿A hacer qué? ¿A aprender qué? También se están educando. Es como el mapache que veía todos los días al guía turístico del parque jalar la cadena del servicio. Y él aprendió a jalar la cadena del servicio también, hasta que dejó a todo el parque sin agua, de estar jalando y jalando y jalando la cadena del servicio. ¿Cómo se relaciona la pedagogía con la didáctica? Bueno, los procesos más importantes del proceso educativo tienen su actuar en la relación profesor-alumno y se dan a lo largo de todo este proceso. Una pedagogía efectiva solo puede darse de la mano de una estrategia didáctica que permita al docente conectar con el estudiante y hacerlo sentir responsable de los resultados esperados. La instrucción pedagógica demuestra el dominio de los contenidos y su respectiva metodología de enseñanza, la cual permite evaluar el logro y medir los alcances del proceso educativo. Y por último tenemos la transformación curricular, de la cual ya hemos venido dando pinceladas en el transcurso de este video, que es modificar el planeamiento curricular a una instrucción que sirva para la vida y no solamente para cumplir el requisito de una clase, para cumplir con una evaluación. Según la ministra de Educación, ella menciona que los seres humanos libres, autónomos, críticos y autocríticos, con un desarrollo integral y orientados hacia sí mismos y hacia la sociedad, hacia lo local y hacia lo planetario. Un ser humano conocedor, profundo de su contexto y de su historicidad, capaz de interiorizar las necesidades de los demás, ser respetuoso de las diferencias, colaborador, activo, socialmente responsable, que asuma compromisos. La parte más difícil de crecer es tomar decisiones. ¿Por qué?
porque hay que vivir con las consecuencias. Así que vamos a enseñarle esto a los estudiantes, que tomo decisiones con las que tengo que vivir, para bien o para mal, que participe activamente en la búsqueda de soluciones, como por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo en mi casa, en mi comunidad, para solucionar el cambio climático? Que piense por sí mismo, que establezca conexiones y que sea un agente de cambio. Esto refleja el sentir de la transformación de la educación. Y es porque somos seres humanos integrales, no podemos desvincular una cosa de la otra, no podemos desvincular el aprendizaje de nuestras emociones, no podemos desvincular el aprendizaje de nuestra situación familiar, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de lo que voy a hacer cuando sea un profesional. Así que educar para una nueva ciudadanía se resume en atender las necesidades educativas de los diversos grupos, propiciar una educación para la vida que fomente la creatividad y la innovación y que potencie el desarrollo humano. Además, fortalecer las metodologías que promuevan la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de formar personas que ejerzan una ciudadanía responsable y participen activamente en el desarrollo del país. Por último, contextualizar la problemática educativa para que se evidencie la relación entre la oferta curricular y cocurricular, así como el desarrollo científico y cultural para nuestro tiempo. Nosotros como docentes nos enfrentamos a una generación de muchachos hermosos, deseosos de aprender. Ojalá nosotros podamos convertirnos en ese profesional que esté deseoso de enseñarle a ellos también. Muchas gracias.